Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema de Dios son los derechos de autor. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿O qué tenemos que no hayamos recibido de Él en lo que somos? ¿Acaso no es Dios el que nos creó en el vientre? ¿O qué tenemos que no hayamos recibido de Él en lo que vivimos? Pues Él es el que nos da la provisión en todas las cosas. Dios es nuestro sustentador. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escucha con atención lo que Dios nos habla a través del apóstol Pablo. Dice aquí que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú lees en el libro de los Orígenes, en Génesis, en el segundo capítulo, dice que Dios nos hizo el cuerpo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en nosotros. Quiere decir que Él nos infundió de su espíritu para que nosotros recibiéramos vida. O sea que desde el mismo momento en que nos creó, Él ha considerado nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Si nosotros analizamos con inteligencia la creación de Dios, pues nosotros no somos dueños de nada, no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños, todo lo ha hecho Dios, y la palabra dice que todo es por Él, de Él y para Él. Luego nosotros lo que tenemos que esperar es de las misericordias de Dios, es extenderle la mano a Él para que Él podamos recibir de Él las bendiciones. Sigue diciendo la palabra, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar quiere decir darle gloria a Dios en la razón y en la justicia. Dice en vuestro cuerpo, ¿por qué? Porque en el cuerpo es donde están los malos deseos, están las injusticias, y parece que en el cuerpo fuéramos animales, porque muchas veces obramos inclusive peor que los animales. Pero dice, por eso nos dio espíritu, que es la manera de usar el raciocinio, de buscar la razón, de anhelar la justicia. Dice, los cuales son de Dios. Ahora, aquí menciona el cuerpo y el espíritu. ¿El alma en dónde queda? El alma es la voluntad. Pero también está escrito en la Biblia que nosotros no debemos de hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la comida de Él era hacer la voluntad del Padre. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 29. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Habla aquí el apóstol Pablo. Estamos hablando precisamente de las alabanzas, que las alabanzas de los cristianos, más que sea un hombre, el autor es Dios. Por eso dice aquí la alabanza del cual, refiriéndose a cualquier creyente que tenga ese don, que tenga ese ministerio de la alabanza.
Sigue diciendo aquí, no viene de los hombres. Escúchalo bien, por favor. Dice, sino de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos que cantan alabanza son inspirados por el Espíritu Santo y cantan en el verbo, en la palabra. Ellos son inspirados por lo que Dios les ha hablado. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Mira, aquí vuelve el apóstol Pablo y habla de un hermano cantor de alabanzas, pero también dice la palabra, cuya alabanza en el Evangelio. ¿De dónde sacó la inspiración ese hermano? De la palabra escrita en el Evangelio. O sea, se basó en lo que está escrito en el Evangelio. Y dice, escucha bien cómo dice, se oye por todas las iglesias. Mira, así que cobrar derechos de autor, pues creo que Dios no está de acuerdo. Porque aquí dice que las alabanzas se escuchan por todas las iglesias. O sea, es un regalo que Dios nos da en el hermano que las canta para que las podamos escuchar también y difundir por todas partes. Escrito está en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mira, aquí vuelve y dice, así que ofrezcamos. ¿Qué quiere decir ofrecer? Celebremos siempre a Dios por medio de él, porque él es el que inspira la alabanza a través del Espíritu Santo. Sacrificio, que quiere decir homenaje de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, que lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Rey, nuestro Salvador, el Dios de toda bendición, de toda salvación. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 12, del verso 2 al 6. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, y que más alto concepto de sí que el que debe tener, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o si el de alabanza, úsese conforme a la medida de fe. Aquí vuelve el Señor y nos habla a través del apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, que mostró integridad, testimonio, fe hacia el Señor. Y él dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, queriendo decir, cambiemos de costumbres y hábitos que teníamos y que habíamos recibido del mundo o de nuestros mismos padres. Dice, transformados por medio de la renovación. ¿Qué quiere decir renovar? Vueltos al primer estado. No olvidemos que cuando Dios creó a Adán, lo hizo en gran manera bueno, y a Eva. Y había una buena relación y un buen acuerdo con Dios, antes de que el pecado entrara al mundo a través de ellos. Así que Dios nos quiere volver a esa creación original en Adán y Eva, cuando Él los hizo a imagen y semejanza. A la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuándo hay entendimiento en una persona? ¿O cuándo lo hubo en Adán y Eva? Cuando había acuerdo con Dios y ellos obraban
en razón de la justicia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, comprobar quiere decir para que nosotros verifiquemos y confirmemos por la palabra y la obediencia en ella la buena voluntad de Dios. Porque Dios con nadie tiene mala intención. Las determinaciones que Dios ha tomado con la creación del hombre es precisamente llevarnos al reino de los cielos. Dice la palabra, esa voluntad que es agradable y perfecta. O sea, agradable es que sintamos gusto y complacencia en lo que hacemos para honrar a Dios. Y perfecta quiere decir que Dios va a orar un acabado en cada cristiano, va a completar los propósitos que ha tenido al crearnos. Él va a acabar la obra en nosotros. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, escúchalo bien porque esto es muy importante, que no tenga más alto concepto de sí. O sea, no nos creamos mucho porque tengamos un ministerio, porque tengamos dones, porque sepamos cantar y lo hagamos con hermosura. Esos dones y esos ministerios nos han dado títulos, nos han dado fama, nos han dado honor, nos ha dado en la gracia calidad en la manera de hacerlo. Pero dice el Señor, no tenga más alto concepto de sí, no nos creamos. O sea, no haya en nosotros prepotencia, que el que debe tener. ¿Por qué? Porque Cristo fue un hombre humilde y manso. Y así tú tengas fama de honor en los ministerios del Señor o en los dones que te han entregado, nunca te olvides el carácter de Cristo en humildad y mansedumbre. Dice, conforme a la medida de fe, obremos por lo que Dios nos está hablando. Dios está hablando que la alabanza es para todas las iglesias. Mira, Dios fue el que repartió los dones y esos ministerios, nunca te olvides, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice la palabra, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, las manos no hacen lo mismo que los ojos no hacen lo mismo que la boca. Cada miembro de nosotros tiene una actividad diferente y un servicio diferente en nosotros mismos. Así debe ser en la iglesia. Así nosotros, siendo muchos los que conformamos la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nos colaboramos entre nosotros mismos en la unidad de Dios. De manera que teniendo diferentes dones o actividades según la gracia que nos es dada, si el de alabanza o profecía, úsese conforme a la medida de fe, conforme a lo que Dios nos está hablando. Que el Señor te bendiga y te llene de mucha gracia. Amén, amén y amén.